¿Usted sabe qué fue lo que usted acaba de ver? Es un anuncio promocional de una campaña que las entidades de tránsito terrestre de nuestro país promocionó en el año 2009. Toda esa campaña giraba en torno a la frase: respete las leyes de tránsito, no podemos vivir como los chivos sin ley. Respete las leyes de tránsito porque no podemos vivir como los chivos sin ley. Y para las autoridades que dirigen el tránsito, los chivos sin ley evidentemente son esos que no respetan las leyes. Los que siguen la luz roja adelante, los que no se ponen el cinturón, los que no actualizan su seguro, los que andan sin placa, los que no cumplen con las leyes de tránsito, son los chivos sin ley. Para los DGCET o AMET o cualquier otro que tenga que ver con el área de tránsito. Pero quizás para el gerente de una empresa, un chivo sin ley es un empleado que no se somete a las normas de la compañía y que nunca hace caso a las instrucciones. Quizás para un padre, un chivo sin ley es un hijo que por más que tú lo corrijas, que por más que tú le digas, haz las cosas de esta manera, nunca obedece de la manera adecuada. Pero ¿y para Dios? Para el Señor, ¿quiénes serán los chivos sin ley? Según lo que vamos a ver en el capítulo 8 de Oseas, los chivos sin ley son aquellos que se rebelan a la palabra de Dios. Vivir como chivos sin ley delante de Dios es no someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Los campesinos antes decían que los chivos sin ley eran un problema porque se volaban al conuco ajeno a hacer daño. Y lo que merecen estos chivos es ser degollados, puestos en una paila, guisados y ser devorados para reparar el daño. Pero, ¿saben algo? Delante de Dios, nosotros también hemos sido como chivos sin ley que no han respetado su palabra. Delante de Dios, nosotros también merecemos ser degollados para pagar el precio por nuestra maldad. Pero el Señor, que es rico en misericordia, ha dado a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para morir y ser degollado en nuestro lugar. Ahora, delante de Dios, en Cristo, ya Dios no nos ve como chivos sin ley, sino que nos ve como ovejas de su prado. Ahora somos ovejas del Señor, que están supuestos a someterse a su palabra y a sus instrucciones. Esa es nuestra posición en Cristo, pero sabemos que hay una realidad con la que luchamos día a día. Sabemos que aunque somos ovejas del Señor, en nuestro interior hay como un chip de rebeldía integrado que nos motiva y nos impulsa a vivir como chivos sin ley, a pesar de que somos ovejas del Señor. Tenemos como ese deseo interno de volar la cerca y no obedecer la palabra de Dios. Vivir como chivos sin ley es ser rebeldes a su palabra. Pero hermano, amigo que estás acá, si por la gracia de Dios tienes acceso a las Sagradas Escrituras, si por la gracia del Señor tú puedes tener una Biblia en tu mano, no hay razón para vivir como chivos sin ley, porque Dios hoy nos invita a someternos a su palabra en el poder de su Espíritu. Hoy Dios nos invita a no ser rebeldes a la palabra de Dios, como fue el pueblo de Israel del norte en el tiempo de Oseas. Y fíjese cómo andaba este pueblo. Vamos a entrar en materia. Acompáñenme a releer el versículo 1. Miren la condición y usted me dirá si era verdad o no que este pueblo vivía como chivos sin ley delante de Dios. Empieza de una manera muy peculiar. Pon a tu boca trompeta. Qué manera de empezar un capítulo de la Biblia. ¿Qué significa esto? ¿Para qué esta trompeta? ¿Qué? ¿Va a tocar una fiesta, un merengue? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
¿Por qué poner a tu boca trompeta? ¿Por qué Dios manda al pueblo a hacer esto? Sucede que la trompeta de la que se está hablando acá era una señal de alerta que se usaba en el pueblo. Cuando venían los enemigos, cuando venía un peligro cercano, se tocaba la trompeta para que el pueblo estuviera alerta porque venía un gran peligro. ¿Y cuál era el peligro que se acercaba? Miren cómo sigue diciendo, como águila viene contra la casa de Jehová, contra el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que viene? Era el juicio de Dios, porque el pueblo de Israel del norte había sido rebelde a su palabra. Lo dice ahí mismo, si usted sigue leyendo, dice, ¿por qué? Porque traspasaron mi pacto, es decir, el acuerdo al que llegamos, ustedes no le hicieron caso, al contrario, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mi ley. Y cuando hablamos de la ley de Dios, es Dios que está hablando en boca del profeta. Cuando el profeta dice mi ley, se refiere a la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, ¿de qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Fueron rebeldes a la palabra de Dios. Viene como águila. Y no necesariamente en el original, águila allí signifique el ave que todos conocemos. Puede referirse a cualquier ave come carne que anda merodeando en el aire, dando vueltas, esperando a ver si cae algún muerto para poder comer. El Señor les está diciendo, andan aves de carroña, merodeando, porque ya el pueblo de Israel despedía un olor a mortandad. Ya había como un bajo a muerto entre el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando nos rebelamos contra la palabra de Dios, aunque podemos decir que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero si aún así seguimos viviendo en rebeldía a la palabra de Dios, aunque digamos que tenemos vida abundante, nuestras vidas reflejan una vida de muerte espiritual. Sigue diciendo que desecharon el bien y un enemigo lo perseguirá, para referirse a un pueblo enemigo que como parte del juicio iba a llegar. La causa del juicio contra el pueblo de Israel era su rebeldía hacia la palabra de Dios. Sabemos que el libro de Oseas gira en torno a una relación de amor. Es la relación de amor del Dios bueno y santo, del Dios fiel, amando y queriendo tener una relación con un pueblo pecador e infiel. Entonces el pueblo de Israel, como representación de la esposa, acá se ve como una esposa que está rebelde ante las palabras de su esposo. Una esposa que no hace caso, una esposa que no se somete. Es por esto por lo que este episodio 8 de esta novela peculiar de amor, allí vemos a un Dios fiel lidiando con un problema de rebeldía en su esposa infiel. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Cómo Dios lidia con un problema de rebeldía en nuestros corazones. Y usted pensará, wow, pero qué terrible era el pueblo de Israel, después que vieron la promesa del Señor y todo eso. Y nosotros decimos, wow, pero qué malo salió el pueblo de Israel. Déjeme decirle que así como cuando usted lee en Éxodo y usted se imagina que usted es parte del pueblo que cruzó el Mar Rojo, así mismo imagínese que usted es parte de este pueblo ahora, porque el Espíritu Santo nos está hablando de algo más que un pueblo étnico, nos está hablando de una condición en el corazón del hombre, de una condición que todos llevamos dentro, que nos impulsa a rebelarnos en contra de la palabra de Dios. Somos rebeldes por naturaleza y podemos preguntarnos, ¿por qué es tan difícil serle fieles a Dios? Lo que sucede es que entre el trayecto que estudio la palabra y la conozco,
hasta que llega a mi corazón y yo la obedezco, suelen haber muchos obstáculos. Y uno de los principales obstáculos que impide que seamos obedientes a la palabra de Dios es la idolatría en nuestros corazones. Es desplazar a Dios, es dejarme gobernar por cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. En Oseas 8, la rebeldía es un síntoma de la idolatría. ¿Y qué vamos a aprender en esta mañana? Que un idólatra no se somete a la palabra de Dios. Porque en Oseas, el idólatra es el que ama a algo o a alguien por encima de Dios. El idólatra no se somete a la palabra de Dios, porque el que no ama la palabra de Dios no puede amar al Dios de la palabra. Quien no se somete a la palabra de Dios es porque ya vive sometido a sus propios ídolos creados. En resumen, ¿con qué yo quiero que tú te quedes? Si no te sometes a las palabras del Dios verdadero, vivirás sometido a la voluntad de tus dioses falsos. Si no te sometes a la palabra del Dios verdadero, vivirás sometido a la voluntad de tus dioses falsos. Y si le preguntamos a Oseas, pero explícame mejor, que yo no estoy entendiendo bien, dame más detalles, dime cómo luce una persona que vive sometida a la idolatría, cómo lucen los idólatras. Entonces Oseas te va a contestar, mira, para que tú me entiendas mejor, yo te voy a dar 4 características de una persona sujeta a la idolatría. 4 características de una persona que vive sometida a sus ídolos. Y cada una de esas características tiene que ver con no someterse a la palabra de Dios. Los que toman nota, vayan apuntando ahí. Primera característica de una persona que vive sujeta a sus ídolos. En primer lugar, no somete sus decisiones a la palabra de Dios. No somete sus decisiones a la palabra de Dios. Acompáñenme al versículo 4. Miren lo que está pasando allá. Qué interesante. Dice el profeta. ¿Ellos establecieron qué? Ok, establecieron reyes. ¿Escogidos por Dios? ¿Qué dice ahí? No, dice, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro, de sus bienes, tomaron para ser ídolos, para ser dioses falsos, para ser ellos mismos destruidos. No hay, quizás, o vamos a decirlo de otra forma, hay pocas cosas que sean tan relevantes en una nación como un cambio de gobierno o un cambio de liderazgo. Acá está diciendo el profeta que estas personas ponían líderes y quitaban líderes y ellos decían, Dios no se mete con eso. Pero si usted le da para atrás a la cinta, recordará que el ideal de Dios para con el pueblo de Israel era ser el mismo Dios que gobernar el pueblo. El pueblo rechazó eso, entonces el Señor le permite tener reyes. Pero en un principio esos reyes eran puestos por el mismo Señor. El mismo Señor los ungía, los elegía. Pero en cambio aquí vemos un pueblo de Israel en campaña. Pero vamos a poner a fulano, pero vamos a poner a mengano. Y si quizás apareciera alguien y preguntara, pero, y no le vamos a pedir consulta a Dios para que nos dé los gobernantes. No, Dios no se mete con eso. Dios no tiene nada que ver con eso. Hermano, amigo, déjame decirte que someter tus decisiones a la palabra de Dios es una evidencia de que realmente has creído en el Dios verdadero. Vamos a explicarlo diferente, a ver si nos entendemos mejor. Supóngase usted, hablando de decisiones, que por alguna razón me están ofreciendo un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Cuando yo saco los numeritos, el nuevo empleo me está pagando 5,000 más que mi empleo actual. Yo digo, espérate, esos 5,000 hacen falta y con lo duro que está la cosa, espérate, vamos a calcular. Ok,
tengo que tomar una decisión. O sigo en mi empleo actual y pierdo esos 5,000 pesos, o cambio de trabajo y me gano esos 5,000 pesos extra. Empiezo a ver lo pro y lo contra. Cuando veo en el trabajo nuevo, me mandan los horarios y yo no tengo tiempo o no tendría tiempo para congregarme en ningún momento. Yo digo, wow, pero la Biblia dice que tenemos que congregarnos, que no podemos ser como esa gente que tienen esa costumbre de no ir a la iglesia. La Biblia dice eso, pero Dios me entiende que yo estoy en necesidad. Son 5,000, varón, son 5,000. Sigo calculando y me doy cuenta, pero mira, ahora si yo cojo ese nuevo empleo, yo no voy a tener tiempo para dedicarle a mi hijo ese tiempo que yo le dedicaba de enseñarle la palabra. Yo sé que hay un versículo que dice que instruya al niño en su camino y que aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Yo sé que la Biblia me dice en Deuteronomio 6 que tengo que enseñarle la palabra a mis hijos, pero el Señor sabe que son 5,000 y yo lo necesito. Pero me doy cuenta que ese nuevo trabajo también implica yo estafar a algunas personas. Yo sé que la palabra de Dios habla de que Él no está de acuerdo con esos trucos, pero Dios sabe que yo necesito esos 5,000 pesos. Entonces yo voy delante de Dios y le digo, Señor, dame sabiduría. ¿Qué sabiduría, varón? Si Dios en su palabra te ha dicho que eso no conviene. Solemos venir delante de Dios a pedir sabiduría de una forma manipuladora para al final querer hacer lo que bien nos viene en gana y no lo que glorifica a Dios. Cuando no sometemos nuestras decisiones a la palabra de Dios, estamos poniendo en evidencia que hay algo estorbando entre Dios y nosotros. En el caso del varón del trabajo, ¿cuál usted cree que es su ídolo? Pues obviamente el dinero, la plata. Asimismo, nosotros podemos vernos tentados a tomar decisiones que no honren a Dios porque nos dejamos seducir de nuestros ídolos. Déjame decirte esto para pasar al siguiente punto. Actuar acorde a la palabra de Dios siempre será lo más sabio, aunque no siempre será lo más fácil. Muchas veces tomar decisiones conforme a la palabra de Dios será difícil, será retador, pero será lo que le dará gloria y honra a nuestro Señor. ¿Qué más tenemos para decir? Los que viven sujetos a sus ídolos, nos dice Oseas en su capítulo 8, no someten su adoración a la palabra de Dios. Acompáñame, versículos 5 y 6. Sigue dando su ponencia al profeta, hablando en contra del pueblo de Israel del norte, y le dice: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. ¿De qué becerro está hablando? Bueno, si usted le da para atrás a la historia, sabrá que hubo un sujeto llamado Jeroboam que llevó a ciertos lugares del norte unos becerros. Entonces ellos adoraban este becerro de oro. Y dice el profeta: se encendió mi enojo contra ellos. Llegaron a un punto, llegaron a un límite de idolatría que no pudieron alcanzar purificación. Estoy terminando el versículo 5. Y mira cómo dice el 6. Porque de Israel es también este. Es decir, este no es un Dios que vino de un lugar divino. No, este es un Dios que se lo inventaron ustedes mismos. Y artífice lo hizo, lo hicieron con sus propias manos. Ese becerro de oro no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque donde llegue el Dios verdadero, serán destrozados los dioses falsos. Evidentemente, pensar en este becerro de oro que adoraba el pueblo de Israel del norte nos lleva a meditar en su sistema de culto, en cómo ellos adoraban al Señor. Y usted dirá,
que es grave adorar un becerro de oro. ¿Usted lo cree? ¿Qué tan grave usted cree que sería que yo vaya a una joyería y mande a hacer un becerro de oro del tamaño de este púlpito y se lo ponga aquí a ustedes para que ustedes le oren a ese becerro? ¿Qué tan grave usted cree que sería eso? ¿Usted cree que eso es grave? Gravísimo. En extremo gravísimo. Pues déjeme decirle que hay algo peor. El versículo 2 dice que a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Están clamando la persona del pueblo diciendo, Señor, pero ¿cómo tú nos vas a juzgar si nosotros te conocemos, si nosotros te hacemos culto, si nosotros te adoramos? Ustedes saben cuál era el problema mayor del pueblo de Israel del norte. No era solo que adoraban a dioses falsos, sino que ellos asumían que esos dioses falsos podían cohabitar juntos con el Dios verdadero. Usted sabe qué es peor, que yo ponga un becerro de oro acá en este lugar para adorarlo, que yo ponga el becerro de oro y les diga a ustedes, ese es el Dios verdadero, a ese que hay que adorar. Que yo le diga a ustedes, este becerro de oro es la nueva adoración, la adoración espontánea del Señor. Ahora el Señor no quiere que le adoremos de manera tradicional, el Señor quiere que le pongamos un becerrito de oro. Porque cuando la palabra de Dios no es el agente que regula nuestra adoración, definitivamente los dioses falsos se van a vestir del Dios verdadero. Eso es lo que va a pasar. Póngase a pensar en nuestras reuniones. Si nos reunimos acá a adorar a Dios, pero sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, entonces constantemente estaremos tentados a vestir a los dioses falsos del Dios verdadero. Vamos a ver, ¿qué hacemos en el culto? ¿Qué hacemos en el culto? Venimos al culto y en el culto de adoración oramos, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo debemos de orar? Conforme a la palabra de Dios. En el culto de adoración cantamos, pero ¿cómo tenemos que cantar? Conforme a la palabra de Dios. Venimos al culto de adoración y predicamos, pero ¿cómo tenemos que predicar? Conforme a la palabra de Dios. De manera que la adoración genuina se efectúa cuando adoramos conforme a la palabra de Dios. Cantábamos el Dios que adoramos, y para que ese Dios sea realmente el Dios verdadero, para que el Dios verdadero sea el Dios que adoramos, entonces necesitamos ir a la palabra de Dios y dejar que ella sea nuestra guía y quien nos dirija en todo lo que vayamos a hacer en el culto de adoración. En tercer lugar, una persona que está atada a sus ídolos, ¿qué va a pasar? No somete sus planes a la palabra de Dios. Antes de llegar a los versos que nos llevan allí, en los versículos 7 y 8, el profeta hace un pequeño paréntesis y nos habla acerca de las consecuencias de ser rebeldes a la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Sembraron viento, ¿y qué segaron? Torbellino. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Todo eso se refiere a que tendrán escasez, a que los frutos no se van a dar. Dice, y si acaso dan frutos las plantas, los extraños se lo van a comer. Ya los profetas le habían dicho que alejarse de la palabra de Dios iba a traer escasez al pueblo, iba a traer tragedia al pueblo. Mira cómo dice el versículo 8, devorado será Israel,
pronto entre las naciones como vasija que no se estima, como un cántaro que no sirve para nada. Vendrá un pueblo enemigo y lo va a devastar. ¿Por qué? Porque se alejaron de la palabra de Dios. Moraleja, alejarse de la palabra de Dios es acercarse a la tragedia. Alejarse de la palabra de Dios es acercarse a la tragedia. Usted quiere llamar tragedia a su vida, aléjese de la palabra de Dios y usted verá. En tercer lugar, una persona sujeta a sus ídolos, como les decía entonces, no somete sus planes a la palabra de Dios. Mira cómo dice la parte A del versículo 9, porque ellos subieron a Siria. Asiria era una nación que estaba creciendo con un poder político y militar de manera sorprendente. El pueblo de Israel se siente amenazado. Entonces ellos dicen, pero ya yo sé cómo resolver este problema. Yo tengo el plan perfecto. Si el enemigo que me puede derrotar es Asiria, entonces yo me voy a aliar con Asiria. Se reunieron los líderes de Israel del norte y pensaron, la vuelta es a Siria. Si nos aliamos, vamos a tener esperanza. Ellos tenían un plan perfecto, pero basado en sus propias ideas y no en la palabra de Dios. Ellos pusieron la esperanza donde Dios no estaba, porque la esperanza que podía traer renovación al pueblo no estaba en Asiria, estaba en la bendita palabra de Dios, en su bendita ley. De igual manera, yo te invito a que tú pongas tu esperanza en la bendita palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, señores, pero es sorprendente lo que está pasando en nuestro mismo municipio, San Felipe de Puerto Plata, a nivel de atraco, a nivel de violencia. ¿Dónde vamos a poner la esperanza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a armar como un ejército para cuidarnos de los delincuentes? ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿qué vamos a hacer con tantas personas que tenemos enfermas entre nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar todo medicina y vamos a hacer una inversión en un hospital. ¿Qué vamos a hacer cuando hagamos lo que hagamos? Vemos cómo el mundo en su pecado se consume y cómo nos afecta. ¿Qué vamos a hacer en medio del caos? Confiar en la palabra de Dios. En Génesis vemos cómo Dios dijo, hágase la luz. Y ordenó todas las cosas por el poder de su palabra. El poder de la palabra puede traer orden en medio del caos. El poder de la palabra trae esperanza en medio de nuestras pruebas. Lee tu Biblia, estúdiala, medítala, memorízala. La Biblia rebosa de esperanza y está allí esperando que tú vayas y tomes de ella. El pueblo de Israel tenía un plan perfecto, según ellos, pero no pensaban que la agenda de Dios era muy diferente. La agenda de Dios era que ellos serían destruidos por este mismo pueblo de Asiria. A veces me pongo a pensar, ¿qué tanto espacio hay en tu agenda para leer, meditar en la palabra de Dios? Si no hay espacio en tu agenda para el Dios verdadero, es porque algún ídolo ya ocupó ese espacio. Pero lo más interesante es ver que ellos van a Siria, pero miren la manera en cómo dice el texto que ellos van. La parte B del texto dice, estoy en el versículo 9, ¿cómo ellos fueron a Siria? ¿Cómo? Como asno montés, para sí solo, queriendo decir como atento a ellos. Ellos fueron atentos a ellos como un asno montés. ¿Y qué es un asno montés? Un burro salvaje. Un burro salvaje. Hace un tiempo contaba la historia de que en la casa de mis abuelos había un misterio. Mi abuela tenía un burro y mi abuelo tenía otro burro. Pero ¿qué sucede? El burro de la abuela, todo el mundo lo montaba, pero nadie montaba el burro del abuelo. Porque todo el que se montaba con el burro del abuelo tenía una mordida o tenía una patada, o simplemente el burro se tiraba en el suelo y no hacía nada.
Ese burro, ese animal era un animal terco, rebelde o mañoso, como dicen en el campo. Pero inmediatamente se montaba mi abuelo encima del burro. El burro obedecía. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, un día yo observando a mi abuelo me doy cuenta que debajo del aparejo, lo que se le coloca arriba para tú montarte, él tenía una vara gruesa. Entonces, él se acostumbró a disciplinarlo hasta que llegó un punto que el burro no fue tan burro y dijo, yo mejor me someto a mi amo y le obedezco, porque yo sé que eso trae consecuencias. Señores, quizás esto suene hasta ofensivo, pero según lo que yo estoy viendo aquí, cuando somos rebeldes a la palabra de Dios, estamos siendo más burros que un burro. Porque aún los burros, aún los animales se someten a sus amos, eso es lo que quiere decir el pasaje. Y la burrada, por decirlo de una manera, del pueblo de Israel del norte consistió en no hacerle caso a la palabra que Dios había enviado a través de sus profetas. Pero de acá se desprende una última característica, y es que una persona sujeta a los ídolos no solo no hace planes conforme a la palabra de Dios, sino que tampoco somete sus alianzas o sus relaciones personales a la palabra de Dios. Mira cómo sigue diciendo la parte B. Dice Efraín, para referirse al pueblo de Israel, con salario alquiló amantes. Es decir, Efraín estaba buscando una estrategia de cómo comprar el favor del enemigo, que era Siria. ¿Y qué dice el versículo 10? Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré. Es decir, aunque ustedes busquen aliado entre todas las naciones, yo las voy a juntar y serán todos afligidos por un poco de tiempo, por la carga del rey y de los príncipes. Es decir, hacer alianzas con esta persona no te convenía, lo que iba a traer opresión al pueblo. ¿Qué sucede? Nosotros muchas veces también nos dejamos engañar y pensamos que Dios no se mete con las personas que buscamos alianza. Decimos, no, Dios no se mete en eso. No, que todos mis amigos no son creyentes. Pero eso no importa porque Dios no se mete en eso. Que yo ando con un grupo de personas que son caracterizados o reconocidos por su mal testimonio, no importa, yo seré la luz en medio de la tiniebla. Dios no se mete en eso, que con quién yo me junto. En cambio, la Biblia dice en Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ellos intentaron aliarse con el enemigo, que era Asiria. Pero Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, fíjense, apuntando también al adulterio, y precisamente Oseas habla del adulterio del alma, precisamente la misma idea. Oh personas idólatras, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Procuremos aliarnos con personas que nos acerquen a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Yo tengo un problema en mi matrimonio y yo necesito un consejo. Pero usted sabe lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir donde mi primo Pedro. Él no sabe ni pizca de la Biblia, pero él me entiende. Él no sabe ni pizca de la Biblia, pero él apoya mi sinvergüenzada. Hermano, no busques apoyo en Asiria, no busques apoyo en el enemigo como lo hizo el pueblo de Israel. Busca apoyo en personas que den buen testimonio y que conozcan la palabra de Dios. No vayas a Siria a buscar ayuda. Busca ayuda con personas que te guíen hacia la palabra de Dios. En conclusión, amados hermanos, si no te sometes a la palabra del Dios verdadero, vivirás sometido a la voluntad de los dioses falsos. Y si por si acaso te queda como alguna chispita, algún deseo de querer vivir como un rebelde ante la palabra de Dios, ¿saben lo que va a hacer el profeta ahora? Por si acaso te va a mostrar 5 consecuencias de ser rebeldes a la palabra.
te va a mostrar cuál es el producto de ser rebeldes a la palabra de Dios. Primera consecuencia, aflicción, versículo 10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán como afligidos, dice el versículo 10. A veces tenemos hermanos que viven todo el tiempo en una prueba, en una calamidad, pasando esto, pasando lo otro. Y tú le preguntas, varón, ¿y cómo vamos en la prueba todo el tiempo? Pero a eso fue que el Señor nos llamó a ser victoriosos en medio de la prueba. Pero cuando tú hablas con esa persona, te das cuenta que él solamente está viviendo las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Que nuestras pruebas sean pruebas reales y no consecuencias por ser desobedientes a la palabra de Dios, porque si somos desobedientes vendrá aflicción. Versículo 11, segunda consecuencia, pecado, porque multiplicó, dice el versículo 11, Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. ¿Sabe qué quiere decir ese verso? Que aunque el pueblo sacrificaba, y los sacrificios es para tú limpiarte de los pecados, según ellos, en vez de ellos ser limpios por sus pecados, ellos estaban acumulando pecado sobre pecado, porque los sacrificios que hacían no valían nada, porque iban con un corazón rebelde. Hermano, tú que te congregas, tú que ofrendas, tú que sirves en la iglesia, tú que cantas, que haces aquello, que haces lo otro, si vienes acá a servir y adorar a Dios con un corazón rebelde, si inmediatamente sales de esa puerta, nada te importa lo que dice Dios y su palabra, entonces simplemente estás como el pueblo de Israel acumulando pecado sobre pecado. Si en nuestra vida no hay un arrepentimiento y un apartarse del pecado por lo que el Espíritu nos dice a través de la palabra, simplemente estamos acumulando tragedia sobre tragedia. Tercera consecuencia, menosprecio a la palabra de Dios. Dice versículo 12, les escribí las grandezas de mi ley. Algunas traducciones dicen, yo de una y mil maneras le he escrito la palabra, en cambio fueron tenidas ¿por qué? Cosa extraña, cosa extraña. Lo que sucede es que si yo te doy una medicina, pero tú no te la aplicas, ¿tú crees que vas a surgir efecto? Si venimos y escuchamos sermones y sermones y sermones, pero no ponemos eso por práctica, la palabra de Dios no va a surgir efecto. Por eso había un menosprecio en el pueblo. Cuarta consecuencia, desprecio de parte de Dios. Aquí no hay mucho que decir, mire lo que dice el versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, ellos sacrificaban carne, di que a Dios. Se lo comían, di que en nombre de Dios, pero ¿qué dice el Señor? No los quiso Jehová, los despreciaba. Tú puedes venir al culto, puedes hacer toda la moriqueta y musaraña que tú quieras, pero si tu corazón está en rebeldía ante la palabra de Dios, tus ofrendas, tu adoración no será recibida por el Señor. Quinta y última consecuencia, y con esto me voy. Alejamiento de Dios. ¿Qué dice el versículo 14 y último? Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. El Señor le está diciendo, ya ustedes llegaron a un punto que se han olvidado de mis palabras y ya viven como chivos sin ley, descarriados de mi voluntad. Descarriarse es alejarse de la palabra de Dios. Pero lo bueno es que la cura contra ese mismo descarriamiento, la cura contra los chivos sin ley, es la misma palabra de Dios. ¿Quieres volver a Dios? Vuélvete a la palabra de Dios. Ve a ella, obedécela, pídele al Señor que te dé la fuerza, que en el poder de tu espíritu tú puedas entenderla y aplicarla a tu vida. Hermanos, no olvides que la Biblia es el medio de gracia por excelencia. Es la vía que el Señor ha provisto para que nosotros nos acerquemos a Él. No olvides, amada iglesia, que la Biblia nos enseña que la novia de Cristo se sujeta a Cristo. Vive para Cristo. No olvides, amada iglesia, que la Biblia nos invita a confiar en el Señor y en su plan de redención. Tú que no has creído,
no olvides que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que estas palabras tienen vida y estas palabras te pueden salvar. Y como diría el nicaragüense Campos Zambrana, la Biblia es una especial revelación, es luz tangible para la humanidad, la sagrada y única guía de su salvación para toda la eternidad. Es la santa palabra que sustenta, que alivia, que enseña y que fortalece, la que todo el mundo la presenta, la que siempre permanece, la que trasciende al universo y a todos los cielos, la que no admite ningún sentido inverso, la que orienta al supremo anhelo, la palabra viva, la que renueva, perfecciona, la que sostiene, la que aviva, la que jamás se detiene, la que en su lucha contra el mar jamás se detiene, la que creó el cielo y el mar, la que creó la luz y la separó de la oscuridad, la que creó la tierra y la vida, la que tiene suprema autoridad, la que tiene la esencia de vida, la que siempre se cumple, la que jamás interrumpe, la que tiene omnipotente poder, la que da toda bendición, la que jamás debemos perder, la que todo lo penetra hasta lo más escondido, la que guarda las infinitas cosas, la que le da la gloria a Dios, la que vivirá para siempre y se cumplirá para siempre. La historia de la redención es la bendita palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.